Dice la palabra: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a leerlo de nuevo. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, amén, por su fe, aleluya, vivirá. Amén. Ahora quiero que oiga Romanos, el capítulo 16 de Romanos, y vamos a leer ahí versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Ahí en sus casas, y le voy a pedir que me siga, no se distraiga. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. A veces me sorprende su entusiasmo. Voy a venirme un día de estos y me voy a sentar ahí entre ustedes y les voy a enseñar un poco cómo se recibe la palabra. ¿Sabes que a veces nos falta eso? Nos falta el entusiasmo de Bartimeo, el ciego. Era ciego, pero oyó que Jesús, oyó murmullos, está pasando a Jesús, y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en la medida que iba hablando, iba levantando la voz y su entusiasmo iba creciendo. Y los discípulos decían: silencio, silencio. Y él, mientras más lo callaban, más levantaba la voz. Es por fe. Díganle que tiene a su lado ahí: es por fe. Es por fe. Es por fe. No es algo que dices. Porque hoy se habla mucho de decretar y proclamar. Así que no son palabras que dices, porque no es positivismo. Amén. Yo he escuchado gente decir: es que yo tengo mucha fe. Es decir, que yo creo mucho. Pero ¿en quién? ¿No en qué? No es por lo que tú crees, es quien en tú crees. Amén. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. Quiero que agarremos en el capítulo 4 y vamos a leer allí desde el versículo 3. Esta historia la toma el apóstol Pablo para dar un ejemplo acerca de la justificación por la fe. Y el ejemplo que Pablo pone de este pasaje es de Abraham. Y la Biblia enseña que Abraham es el padre de la fe. Amén. Y que nosotros somos descendientes del padre de la fe, de Abraham. Hay muchas características en la tipología de Abraham que tienen que ver con la iglesia. Por ejemplo, a Abraham le fue dada la promesa antes del pacto de la ley. Mejor dicho, antes de que Dios le diera la promesa a Abraham, antes de que Dios mandara a Abraham a circuncidar, le dio la promesa. En Génesis capítulo 12 lo llamó, ¿recuerda? Capítulo 12 de Génesis: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y todos los que te bendigan yo los voy a bendecir, y todos los que te maldigan yo los voy a maldecir. ¿Recuerda ese pasaje? Y en el capítulo 17 Dios llama a Abraham, y en el versículo 1 le dice: Abraham, camina conmigo y sé recto, sé hombre perfecto. Y le habla de la circuncisión, del pacto de la circuncisión. Le dice: este es el pacto que pondré entre mí y ti. Cuando lo lees se oye como medio raro.
pero así dice la Biblia. Algunos dicen que cuando te pones por delante es un error gramatical, y no es así. ¿Sabes por qué? Porque quien que decreta o quien decide en su soberanía poner el pacto no eres tú, es Dios. Es decir, que el que va por delante se hace responsable. La promesa se hace efectiva no por la perfección de Abraham, sino por la fidelidad de un Dios misericordioso. Amén. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo: ojo, imiten a Abraham. Ok, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Amén. Es decir, que la fe de Abraham debería contarse en nosotros. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen en él? Esa fe debe contarse en nosotros. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí le voy a enseñar un principio bíblico. Cuando Pablo comienza esta historia de Abraham, en el capítulo 4 de Romanos, y en el versículo 3, Pablo dice lo siguiente, y pone como ejemplo este pasaje. Pablo dice: porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y lo primero que le quiero enseñar esta noche y sembrar en su corazón esta poderosa verdad: en todo asunto que tenga que ver con Dios, sus mandamientos y sus promesas, deberíamos hacernos la misma pregunta: ¿qué dice la escritura? Amén. Así es. Una de las cosas que más afecta a la fe hoy en día es la cantidad de información que hay en las redes sociales, e información totalmente torcida y fuera de tono, alejada de la palabra de Dios. Una de las grandes cosas que se escucha continuamente en las redes sociales es poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué opina este o aquel? Algunos me envían, que me conocen, me envían pequeños mensajes de algunos eruditos bíblicos y que hacen muchas preguntas acerca de una cosa teológica o de posiciones doctrinales.
He leído a un teólogo de teología sistemática, dicen que es uno de los mejores de los últimos tiempos, R.C. Sproul, y él dice: en las aulas de clase muchos alumnos me hicieron preguntas muy particulares acerca de la teología, pero me sorprende algo: nunca ninguno en las aulas de clase me ha preguntado cómo me salvó Jesús. Y eso hemos convertido la palabra de Dios en una discusión. En todo asunto que tenga que ver con Dios, deberíamos preguntarnos: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia acerca de la política? ¿Qué dice la Biblia acerca de la corrupción? ¿Qué dice la Biblia? Nos basamos mucho en qué opina este o qué opina aquel, y terminamos confundiéndonos por las conclusiones de cada uno que tiene una opinión de Dios. Es como si Dios se hubiese convertido hoy en 7,000 millones de conceptos. No, rotundamente no. Siempre debemos consultar qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Me voy a casar? Y un buen consejo. La Biblia dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Hay palomitas que se quieren casar con gallinazos y los quieren enseñar a comer maíz. No, los gallinazos siempre comerán carroña. Y ahí está el consejo bíblico, pero no prestamos atención. Ahora, cuando Pablo cita la Escritura en el capítulo 4 y versículo 3, me encanta porque lo dice con tremenda certeza. Entrevistaron a un periodista colombiano de mucho renombre que ya está retirado. Es profesor de una universidad, y en la facultad donde dicta clases le preguntaron: maestro, ¿cuál ha sido la mejor crónica que usted se ha leído? Y él dijo: indiscutiblemente los 4 evangelios. Todos se sorprendieron. Los 4 evangelios, sí. Porque los evangelistas de la Biblia fueron como 4 periodistas que narraron a puño y letra los acontecimientos que vieron. Y en su narrativa no hubo ni la menor duda posible de lo que contaron. Por ejemplo, él dijo en el Evangelio de Juan, dice que Juan escribe, dice: y Jesús dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió cubierto de un sudario y lo despojaron, y el que había muerto ahora estaba vivo. Y él dice en su explicación, este hombre muy conocido, no digo su nombre por respeto, él dice: ¿sabes qué me sorprende? Que en su narrativa, en la narrativa de Juan, no dice: y tal vez Lázaro resucitó. Es posible que hubiese resucitado. Allí aconteció algo increíble. No, la narrativa en cada parte de la Escritura es segura y con certeza. Por eso Pablo dice sin lugar a dudas: ¿qué dice la Escritura? Y dice la Escritura en Romanos capítulo 4 versículo 3: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y trataré de desglosar rápidamente este versículo. Analizando a Abraham con certeza de que todo lo que le pasó a Abraham, de que todo lo que experimentó Abraham, yo también puedo experimentarlo en el Señor. No importa que haya pasado hace miles de años. Recuerdo que una madrugada en diciembre estábamos aquí predicando y orando, levantábamos unos clamores y el Señor me dijo: diles
voy a dar una unción para recibir cosas aún fuera del tiempo de la edad. Y les pregunté, ¿cuántos tienen 50? Algunos no querían levantar las manos. ¿Cuántos tienen 60? Y ninguno quería levantar las manos. ¿Cuántos tienen más de 40? Pero ¿sabes qué? Hoy Dios me sigue diciendo esa palabra, y ¿sabes qué? La veo en mí. Yo la veo reflejada en mí. Voy a darles una unción para recibir cosas fuera del tiempo de la edad. La unción de Abraham y de Sara. ¿Cuántos la quieren? Aleluya. Abraham tuvo un hijo cuando tenía 100 años. Para esa época no había ni Viagra ni nada de eso. ¿Cómo Pablo puede afirmar con certeza, sin lugar a dudas, creyó a Abraham y a Dios y le fue contado por justicia? Las escrituras se lo testificaron, y para él fue suficiente. Para Abraham fue suficiente lo que decía la escritura. Y voy a poner un ejemplo acerca de la fe de Abraham, porque la fe no es solo creer. Les dije que no es solo palabras que dicen. La fe no es venir a la iglesia y sentarse en una silla y hacer participación de un culto y de un evento. La fe es mucho más que eso. Es una palabra pequeña de 2 letras, pero está llena de una profundidad tremenda que puede transformar vidas, cambiar circunstancias, producir cosas tremendas. Tú quieres experimentar eso. Yo un día dije, yo no quiero vivir un evangelio pobre. Yo no quiero vivir un evangelio patético, lleno de problemas, lleno de temores, angustiado, deprimido, entristecido. Yo quiero vivir el evangelio que dice Pablo, un evangelio de poder, un evangelio que cambia vidas, que produce sanidad. Lo ves en la certeza de tu salud. Ves cómo Dios te sostiene, te abre puertas. Ese es el Dios que está en la Biblia. Amén. Abraham creyó a Dios. ¿Pero qué es creer? ¿Es solo decirlo? Cuando lees la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Yo sé que muchos están esperando un milagro de Dios. Yo estoy orando por milagros. No dejo de hacerlo. Y yo me embarco en unas arcas impresionantes. Ya comenzamos con el pastor a hacer dibujos y planes. Vamos a levantar el muro de contención del terreno. Y vamos a emparejar el terreno. Y vamos a asfaltar la mitad del terreno. Y lo vamos a tener listo para la noche del Espíritu Santo de nuevo. Pero ¿sabes qué tenemos? Solo tenemos fe. Pero si la fe está puesta en la persona correcta, es suficiente. Es suficiente. Pablo demuestra que la fe de Abraham no fue efímera ni religiosa, fue verdadera. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Sabes? Los cesacionistas dicen que los milagros se fueron porque a veces no ocurren. Pero cuando tú ves los evangelios, dice en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 53, que Jesús llegó a la ciudad donde había nacido. Y esa ciudad donde Jesús nació fue la ciudad, o donde Jesús se crió, fue la ciudad donde Jesús menos hizo milagros. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo vieron llegar dijeron, este no es el hijo del carpintero. Su mamá no es María, y sus hermanas fulana y sutana, y sus hermanos sutano y perencejo. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y ese cuestionamiento impidió que Dios se glorificara allí. Génesis capítulo 22. Esto es verdadera fe. Versículo 9. A partir del versículo 1, Dios le dice a Abraham: sacrifícame a Isaac, tu único hijo,
Isaac. Y cuando lees el versículo 2 dice que Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asna, preparó la leña, la montó en el burro y se fue con 2 criados. Y llegaron a un punto y le dijo a los criados: quédense aquí, el muchacho y yo iremos y regresaremos. Y cuando llegaron al lugar del sacrificio, Isaac, que ya sabía para ese entonces que era un sacrificio, le preguntó: está la leña y están las piedras para el altar, ¿dónde está el cordero? Y yo quiero por un momento pensar en Abraham. Durante toda la noche Isaac ha nacido. Lo habían esperado 25 años. Habían sufrido en la espera. Había momentos en los que se habían desesperado, pero ahora ya nace Isaac, está grande, y Dios le dice a Abraham: sacrifícame a Isaac. Y yo quiero pensar en ese papá. A veces Dios te pide cosas sencillas y tú ves eso terrible. Ahora quiero ponerte a este papá, a su hijo, toda la noche Abraham en su cama, en su cuarto, pensando: Dios me pidió a Isaac. Y era cuestionar su fe con lo que Dios le estaba pidiendo. Yo creo en un Dios que bendice, y ahora me está pidiendo que le entregue a mi hijo. Yo me imagino que esa noche Abraham no durmió. Y se levanta de mañana, prepara la burra, monta a Isaac y se van al lugar de sacrificio. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dijo, dando voces desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. A veces Dios nos pide cosas tan sencillas que son solo para nuestro beneficio, porque no son para perjudicarnos, son para beneficiarnos. Y nos parecen terribles. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe sin obediencia no existe. Solo son palabras vacías. Y por eso me encuentro que mucha gente en la iglesia está anhelando una respuesta de Dios, y dicen con todo su corazón que creen en Dios, pero no le obedecen a Dios. Este era Abraham. Así que Abraham creyó y obedeció. Y no fue la única vez en la que Abraham tuvo que tomar determinaciones fuertes. O en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y yo he escuchado gente decir: yo no vivo sino en Barranquilla, y si no es en Barranquilla yo me muero. Bueno, ¿y si Dios tiene una bendición para ti en otra parte? Cosas. Yo sé que Dios nos pide cosas, y las cosas que nos pide, nos las pide porque sabe que nos perjudican. Dios no es un Dios caprichoso. Lo que Dios nos pide, nos lo pide para beneficiarnos, para bendecirnos. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El término en griego que se usa aquí para le fue contado es logisoma. Y este vocablo se usaba para contabilidad. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver la contabilidad con esto? Y cuando lo traduce así: poner en la cuenta de uno.
Así que al parafrasear el texto podríamos decir que dice la escritura: creyó Abraham a Dios y le fue puesta en su cuenta con Dios justicia. Pablo sabe por qué lo escribe, porque entiende el principio. Cuando lees Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo está hablando, desde el versículo 11 está hablando de que se acordaron de él. Desde el versículo 10: ustedes se acordaron de mí, solo que les faltaba la oportunidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y Pablo está contando eso. Pero en el 17 Pablo dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Tú, yo, todos, hasta los que no creen, tienen una cuenta en el cielo. Algunos está en rojo, pero otros tienen una cuenta abultada. Y en la versión Dios habla hoy dice: no es que yo esté cobrándoles nada, yo sé trabajar. Antes de pastorear, yo era gerente operativo de una empresa de transportes por 32 años. Yo sé lo que es construir una empresa. Pero un día Dios me dijo: suéltala, vete. ¿Sabes que duré luchando 2 años con eso? 2 años. Y Dios me decía: suelta, suelta, ya vamos. Porque yo vivía bajo la seguridad de lo que yo sé hacer. Ahora Dios me está desafiando a vivir por la fe. ¿Sabes que siempre me encuentro con los pastores? A veces me los encuentro en los aeropuertos, o a veces me los encuentro aquí en Barranquilla, o me hablan. Tengo un grupo de chat con pastores y lo primero que me preguntan: ¿cuántas ovejas tienes? Y les pregunto lo mismo: ¿por qué siempre me preguntan cuántas ovejas hay? ¿Sabes por qué? Porque los siervos a veces creen que las bendiciones de los siervos provienen de las personas que se sientan en las sillas. No. Un siervo de Dios, su bendición viene del cielo. Amén. Dios es quien lo sustenta. No importa, somos una iglesia pequeña, ¿sabes? Siempre lo decimos. Pero Dios nos ha desafiado a hacer cosas grandes, porque hemos entendido que la bendición de los siervos no depende de cuántas personas se sientan en las sillas. Depende de Dios. Y dice la versión Dios habla hoy: no es que yo esté cobrándoles nada, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Abraham fue un hombre que creyó, obedeció y produjo una cuenta abultada con Dios. Aquí puedo hacer una pregunta: ¿cómo está nuestra cuenta con el Señor? ¿Será que si Dios hace un arqueo pasamos bien? Yo quiero que te coloques de pie esta noche por un momento. Somos una familia. Hemos visto a Dios moverse. Hemos visto a Dios actuar. Yo recuerdo que en el año 87, en la casa, estábamos orando porque mi mamá tenía un cáncer terminal. Y el doctor nos había dicho: el cáncer que tiene su mamá es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y le preguntamos: ¿cuánto cree usted que pueda durar? Y estábamos casados con la pastora ya. Y él dijo: yo creo que no será más de 4 meses. Ni siquiera fueron 3 meses.
fue mucho menos. Pero durante ese tiempo clamábamos a Dios por un milagro. Y le pedíamos a Dios que hiciera un milagro, Señor. Y fue tanto la sensibilidad que produjo la situación en el corazón. No sé por qué estás pasando. Y te cuento esto para que no hagas lo que hicimos o lo que yo hice. Fue tanta la sensibilidad que produjo que hicimos la oración de fe. Nos hablaron de Jesús y nos dijeron que Él podía hacer un milagro. Y nosotros dijimos, bueno, sí, si Dios va a hacer un milagro, pues que lo haga, y lo aceptamos. Recuerdo que hicimos la primera oración de fe en la iglesia Cruzada Estudiantil. Nos subimos al púlpito y aceptamos a Jesús. Pero ¿sabes qué? No pasó. Eso fue en el año 87. Pasaron más o menos 4 años. Y yo recuerdo que en el año 87 estábamos orando en el patio de la casa. Y estaban orando, las mujeres fueron las que se convirtieron al Señor. Los hombres estábamos un poquito así como que de lejos. No sé por qué siempre las mujeres tienen, si ustedes cuentan aquí, hay más mujeres que hombres. Gloria a Dios por las mujeres. Son más sensibles a la voz de Dios. Y se convirtieron ellas a Dios. Y entonces mi hermana, la mayor, la mamá de Sergio, me llamó. Ella fue la que trajo el evangelio a la casa. Ella fue la puerta que Dios usó para que todos entráramos por ahí. Yo llegué al patio y las vi orando. Dijo, uy, están orando. Y yo me iba a ir. Y ella me llamó, ven acá. Y es mi hermana la mayor. Yo siempre la he respetado, así que me devolví. Y me dijo, ven, yo quiero orar por ti. Y así que fui al patio y comenzaron a orar por mí. Y ella abrió su boca y me dijo, porque así te dice el Señor, porque te pararás en un púlpito y le predicarás a las multitudes y hablarás mi palabra. ¿Y sabes qué pasó? Me dio risa. Bajé mi cabeza y me reí. Me dio risa porque en mis planes no estaba eso. Yo quería hacer otra cosa, un empresario del transporte, qué sé yo. Ella me dijo, le predicarás a las multitudes y Dios va a usarte para rescatar a muchos. Y yo me reí. Y con el paso del tiempo, ¿sabes qué? Leí un pasaje en que una vez Dios dijo algo de alguien y esa persona se echó a reír. ¿Sabes quién era? Sara, la esposa de Abraham. Y Dios le dijo, Sara se echó a reír. Yo creo que cuando yo me reí, Dios dijo, te está riendo. Pero sabes que aunque te parezca loco y tal vez te produzca risa, si Dios determina algo sobre ti, tú lo verás cumplido. Verás el cumplimiento de su palabra y de su promesa sobre tu vida. Tú no viniste aquí por accidente, no estás ahí por una casualidad. Dios está haciendo algo poderoso y quiere llevarte a cosas que tú nunca te habías imaginado. Abraham creyó a Dios y le fue puesto en su cuenta por justicia. Yo quiero que esta noche levantes tus manos. Vamos a orar. ¿Sabes qué es lo mejor que tiene Dios? Que Dios no es resentido. ¿Le fallaste? No importa. Solo tienes que volverte a Él. Volverte de todo corazón y decirle, Señor, aquí estoy. No ando sino cayendo en un hueco y en otro y en otro. Y Él dice, yo lo sé, yo lo sé. Y yo te ando buscando aquí y allá y te estoy persiguiendo y te quiero sostener, pero hay momentos en los que no te alcanzo. Hoy es el día de dejar de correr. Y vamos a decirle, Señor, que comienza a hacer la obra. Comienza a tocar tu vida. Levántale tus manos allí. Comencé diciéndote, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tal vez Dios te diga como Abraham, suelta, vete, sal, no te resistas, porque a todo lo que Dios te pida y a todo lo que Dios te lleve siempre será para beneficiarte y para bendecirte.